En Colombia siguen siendo frecuentes las agresiones y las amenazas de muerte a periodistas, lo que convierte a este país en uno de los más peligrosos del continente americano para ejercer esta profesión. Hoy, en Pulso Panamericano, en el marco de la celebración del Día del Periodista de Colombia, hablaremos con Carlos Figueroa Díaz. Él es un comunicador social que ha colaborado con diversas cadenas de su país como Caracol y RCN Radio. Amigos, bienvenidos una vez más a otro conversatorio muy interesante, hoy pues con un invitado de lujo por el Día del Periodista Colombiano. Muchas gracias, Héctor, mi director de cámaras en Tegucigalpa. Un abrazo, gracias por también hacer el trabajo de Voz de la Diáspora junto con El Mundo de Honduras, Voz de la Diáspora, el Fraterno Diario de El Salvador, que permiten pues, que Pulso Panamericano llegue a todos ustedes. Vittorio Baste, quienes habla, les da una bienvenida nuevamente a todos. Gracias, Carlos Figueroa, periodista importante de varios medios de comunicación muy emblemáticos en Colombia. Hoy, como bien anunció mi compañero Héctor, vamos a conversar un tema sumamente importante, como es el Día del Periodista Colombiano. Nosotros los periodistas sufrimos bastante en el arduo trabajo, en las labores profesionales, especialmente en Medio Oriente, especialmente en el Occidente, como es América Latina, y quién más como un profesional que ha pasado por docencia, que también tiene una larga trayectoria periodística en muchos ámbitos, como Carlos Figueroa, que nos va a dar un testimonio muy importante. Bienvenido, Carlos. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Vittorio, a ti y a toda la amable audiencia de tu prestigioso medio. Aquí estamos listos y prestos para responder todo a lo que bien consideres que se debe responder con relación al Día del Periodista en Colombia, que es el próximo 9 de febrero, y de todos los temas que desees conversar de mi país. Muchas gracias, Carlos. Nosotros somos más bien los honrados con tu presencia. Sabemos que tu tiempo es bastante preciado. Gracias por haber sido una correspondencia en tu agenda. Carlos, el 9 de febrero, lo mencionaste, el 9 de febrero, el próximo 9 de febrero estamos conmemorando el Día del Periodista Colombiano. Y por supuesto, por este medio, un saludo para todos mis amigos latinoamericanos e internacionales que tienen la fortuna de trabajar como periodistas y de llevar un trabajo digno a sus respectivas sociedades. Pero en Colombia, ¿qué diferencia hay en el peligroso trajinar periodístico que nuestros colegas en tu prestigioso país llevan día a día, y por qué, desde cuándo se conmemora el 9 de febrero en honor a todos los colegas colombianos? Bueno, el 9 de febrero se conmemora el Día del Periodista porque fue la primera bagatela que nació en Bogotá. El señor Rodríguez Torice fue uno de los que promovió la primera bagatela, estuvo también Antonio Nariño. Y en fin, a partir de que se hizo la primera bagatela, digámoslo así, el primer periódico, desde ese día se celebra en Colombia el Día Nacional del Periodista. Pero hay también una fecha, que es una fecha ya institucional o institucionalizada por el señor expresidente de la República, Ernesto Samper, que determinó, a partir de que se dio una ley del periodista, determinó que el Día del Periodista se celebraba en el mes de mayo. Un día que yo de verdad no le presto atención porque yo sigo celebrando es el 9 de febrero, que además esa es una fecha emblemática porque se mostró que podíamos hacer prensa en Colombia, y hay que conmemorar y hay que celebrar ese día que alguien se atrevió a hacer un periódico, y por eso creo que es el mejor de los días. La ley del periodista que promovió el señor Ernesto Samper cuando fue presidente lo hizo, digamos, por una venganza, luego que se descubriera el proceso 8000, que fue una investigación netamente periodística, y él decidió quitar la tarjeta profesional del periodista y prácticamente convirtió esto en un oficio.
y no permitió que mucha gente pues, que se estaba formando y que quería continuar en la formación como periodista, pues se desarrollara con el mismo entusiasmo. Aunque todos nacemos con nuestra vocación, pues unos luego de esa ley no llegaron masivamente al mismo estudio del periodismo como lo hicimos nosotros. De hecho, el periodismo en Colombia hoy desde la academia prácticamente se está convirtiendo en un posgrado y no en un pregrado como lo estudié yo a través de una facultad de comunicación social y periodismo. Pero preguntar qué tan difícil es hacer el periodismo en Colombia, muy difícil. En Colombia siempre estamos en guerra, hasta en épocas que aparentemente estamos de paz. ¿Por qué? Porque hay un flagelo muy grande y es el flagelo de la corrupción. Y aquellos periodistas que decidimos entrar al tema de la investigación periodística, en profundizar con unidades investigativas, siempre estamos en el ojo del huracán y siempre somos amenazados. En mi caso personal, yo desde el año 2018, a mediados de 2018, fui amenazado porque fue uno de los que destapé un hecho de corrupción que se dio en Cartagena de India, en la ciudad donde yo vivo, que hacía referencia a un tráfico de influencia, donde estaban a punto de nombrar a una contralora distrital, a una miembro de un ente de control en Cartagena, y que se demostró que había una confabulación entre los concejales del distrito, alcaldes del momento, y en fin, cuando dimos a conocer esa noticia y destituyeron al alcalde, estuvo en la cárcel, destituyeron a algunos concejales de la ciudad. Fui víctima de amenazas por parte de uno de los esposos de una concejal en público. Estaba en un establecimiento público aquí en la ciudad de Cartagena y salieron de una a amenazarme de muerte con revólver en mano y en fin. Y desde ahí tengo escolta y el año pasado, para el mes de septiembre, me volvieron a amenazar debido a denuncias que estoy haciendo con relación a la administración actual. Y no solo he sido yo víctima de amenazas, sino la mayoría de los periodistas en Colombia que nos dedicamos a un periodismo investigativo, a un periodismo fuera de los cánones que quiere y que pretende el establecimiento, siempre somos víctimas de amenazas y pues gracias a Dios aquí estamos luchando, dándonos la pela y seguimos informando a la gente con veracidad y pues nos hemos ganado un espacio en esta ciudad y en el territorio de la región caribe colombiana. Entiendo que tú tienes que ver coartada tu libertad porque tienes custodio, tienes guardaespaldas. Sí, tengo un Eso a raíz escolta. de tu trabajo en la Municipalidad de Cartagena. Sí, así es. Y A también raíz de, compañeros de los prestigiosos medios donde tú has prestado tus servicios profesionales, como por ejemplo el diario El Universal, la prestigiosa radio RCN, la radio Caracol. ¿Algunos colegas también están en esas condiciones? ¿O tú eres bueno, una deshonrosa excepción para nuestro colegio de periodistas? O sea, tú eres una excepción, afortunadamente. Cuando digo afortunadamente, digo que hay cierta libertad en la prensa, o hay varios casos similares. bueno, en Cartagena prácticamente yo soy un periodista protegido. Soy el único que hoy día tengo escolta. Algunos otros compañeros sí han sido amenazados, pero pasan por alto ese tipo de amenaza. Pues yo de verdad no me pude dar ese lujo, no me pude dar ese lujo de pasar por alto una amenaza cuando me sacan un revólver y cuando me dicen te voy a matar y escóndete donde te quieras esconder, pero te vamos a matar. Pues yo eso no lo podía pasar desapercibido, hice la denuncia pertinente y pues el mismo Estado me está prestando este servicio, aunque le soy sincero, no es un servicio óptimo. Yo ando en mi vehículo, que es un carro convencional, de alguna manera cuarta un poco mi ejercicio como periodista, porque para investigar tiene uno que ir a la provincia, a los municipios del departamento de Bolívar y de la región Caribe, y esos son caminos muy agrestes, caminos destapados. Voy en un carro convencional que es, bueno, no te digo la marca para no hacerle propaganda, pero no es un carro de alta gama, porque como tú podrás entender, nosotros los periodistas no tenemos no ganamos esas cuantiosas sumas de dinero para montarnos ni un Lamborghini, ni
ni unos carros de Cierto. alta gama. O sea, Pero de verdad que estar en ese carro comunal, afortunadamente he contado con la suerte de tener un buen custodio, un buen escolta, que es muy colaborador, pero desde el 13 de septiembre del año pasado, donde se presentó una nueva amenaza, iba rumbo a la casa de mi madre aquí en Cartagena, y cuando iba en el camino me interceptaron unos hombres en una moto a decirme: cállate la boca, gordo hijo de la gran P, o si no, vamos a ver qué va a pasar. Aunque quiso reaccionar en ese momento pues, ellos se fueron, lo que significa que solo era una advertencia. Y en esos momentos precisamente estaba yo difundiendo y estaba yo divulgando unos hechos de corrupción que se estaban dando en alcaldías locales aquí en la ciudad de Cartagena. De tal manera que, bueno, sigo agarrado de Dios y pues sigo haciendo mi ejercicio periodístico hasta donde Dios me lo permita y hasta donde yo crea que pueda resistir en esta ciudad y en este país, donde infortunadamente pensar diferente, donde infortunadamente hacer el trabajo como se debe hacer es castigado en el ejercicio periodístico. Colombia es uno de los países más difíciles para ejercer periodismo. Estamos en guerra, en aparente paz. Vemos que en estos momentos en Colombia están reapareciendo grupos al margen de la ley, pese a que se firmó un acuerdo de paz. Hoy hay una disidencia de la FARC, hoy hay grupos que hacen parte del narcotráfico, de las famosas bandas criminales que se conocen aquí como BACRIM, y esos territorios que se había dejado un poco, que habían despejado un poco la guerrilla, hoy están siendo de nuevo ocupados por BACRIM, peleando los espacios del microtráfico de droga, y en fin, son territorios que siguen siendo muy peligrosos. Y pues aunque yo no hago ese tipo de periodismo de cubrimiento de nada que tenga que ver con drogas, sino exactamente temas de corrupción que se dan en la administración pública, que creo que son los que desatan una serie de males a continuación cuando hay mal manejo de los recursos públicos. Esto desata más pobreza y eso sirve de caldo de cultivo para aquellos grupos que se dedican a otras actividades poco ortodoxas y que son mucho más rentables. Eso es lo que pasa en esta guerra hoy por rutas de narcotráfico en este país. interesante el testimonio de nuestro amigo Carlos Figueroa, distinguido colega colombiano. En resumen, para que la gente pueda comprender mejor, él nos está contando que anda en un auto convencional, es decir, no blindado, que no presta las seguridades para este trabajo riesgoso, bajo amenazas y bajo presión durante varios años. Al principio, él hizo mención de Ernesto Samper. Ernesto Samper fue un presidente de Colombia en la segunda mitad de la década de los 90 y la década anterior, más o menos entre el 2015 hasta el 2019, fue el secretario general de UNASUR, un organismo regional en América Latina. Él nos cuenta también todas las amenazas producto de la corrupción, pero la corrupción también es el núcleo o la columna vertebral de esa corrupción no es una delincuencia común, está íntimamente ligado al narcotráfico, producto de los grupos irregulares que lamentablemente azotan ya por décadas o más a nuestro hermano y querido país latinoamericano como es Colombia, y por supuesto en otros países de América Latina tenemos los casos pues, que ustedes los conocen mejor que yo: Ortega, Maduro, Chávez, Correa, Morales, por citar algunos países de América Latina, no solamente en Colombia. Carlos, una vez más, felicitaciones a todos nuestros amigos colombianos que valientemente exponen su vida y hasta su familia por ejercer libre, democráticamente, éticamente, una profesión para valientes como es el periodismo, la comunicación per se. Tú mencionaste, a propósito del comentario que he hecho, del resumen que he intentado hacer de tus testimonios, hay algo muy importante que quiero aprovechar contigo, ya que tú eres una persona con bastante experiencia en periodismo investigativo, concretamente en el político. Se avecinan unas elecciones
cuéntanos en un tiempo reducido, ¿estamos en campaña electoral o todavía oficialmente el órgano rector del político en Colombia no llama a una campaña? ¿Cuántos candidatos son? Asumo que son 15 o 18. ¿Cuáles son los que tienen una mejor opción para llegar a una tentativa segunda vuelta, un balotaje? Entiendo yo, pues en el mes de junio, el 29 de mayo, si no me equivoco, son las elecciones en Colombia en primera vuelta. Estaría el candidato de extrema izquierda y ex guerrillero Petro con uno de centro o de derecha que está por visualizarse, pero eso depende de la voluntad popular. ¿Qué nos puede Bueno, como tú lo has respecto? dicho, son exactamente 17 personas que están buscando ser presidente de Colombia. Unos se han aliado con el propósito de hacer consultas próximamente para definir dentro de esas consultas quién sería el candidato único, y otros ya prácticamente se han inscrito como candidatos. El caso de el señor Juan Manuel Galán, que es hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, un aspirante a la presidencia que fue asesinado por el narcotráfico, específicamente por Pablo Escobar, y pues eso es de conocimiento mundial. Está Ingrid Betancourt Pulesio, que fue secuestrada por el grupo de la FARC. Hoy quiso hacer una alianza con otro grupo de candidatos y finalmente se retiró de esa alianza llamada Verde Esperanza. Ingrid Betancourt, a propósito, para que nuestros oyentes tengan una orientación, es la misma persona que siendo candidata fue secuestrada y que terminó viviendo un tiempo en Francia porque ella tiene doble nacionalidad, ya franco-colombiana. Sí, tuvo 5 años secuestrada en la selva de Colombia y pues fue liberada precisamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través de una operación llamada la Operación Jaque. Ingrid hoy se presenta, quiso hacer alianza con otro grupo de personas, aspirantes, y finalmente se retiró porque ellos hablan que estos aspirantes están buscando respaldo de las maquinarias y que bueno, ella se va sola a través de su partido que se llama Verde Oxígeno. Y está el señor Gustavo Petro, que aunque hoy día está a la espera de una consulta con otra aspirante en su grupo del Pacto Histórico, que se llama Francia Márquez, pues todos en Colombia sabemos que Francia Márquez no le ganaría en una consulta a Gustavo Petro, ya prácticamente es candidato Gustavo Petro, entre otras porque va ganando las encuestas. Pero está sucediendo lo siguiente, en Colombia, para poner a la gente en contexto, Gustavo Petro viene desde haciendo campaña desde el primer momento en que perdió con Iván Duque las elecciones pasadas, porque en Colombia aquel que quede de segundo en las presidenciales tiene un cupo en el Congreso de la República. En el caso de Gustavo Petro, como era el cabeza de la aspiración a presidencia, él quedó con un cupo en el Senado de la República y su vicepresidenta o su fórmula vicepresidencial quedó con un cupo en la Cámara de Representantes. Así que podrás entender que desde el Senado de la República Petro ha venido continuando con una campaña. Hoy día, en las encuestas, en todas las encuestas que han hecho, Gustavo Petro Rego está ganando las encuestas y hoy pues está haciendo un recorrido prácticamente como si fuera jefe de Estado. Estuvo ayer precisamente tuvo una reunión con el Papa en el Vaticano, lo recibió el Papa. Y de igual forma estuvo en un recorrido por Europa. Y en fin, digamos que dentro de este ramillete de opciones, Gustavo Petro hoy día es uno de los que más recorrido está haciendo y de los que más se muestra, y la explicación, a mi parecer, a mi juicio, es debido a que es el que más tiempo tiene de estar en campaña. Porque desde las elecciones anteriores, luego siendo senador de la República, ha continuado en una campaña permanente rumbo hacia la presidencia de la República. Lo otro que yo observo es que mientras que uno propone, los otros se reúnen para acabar con el que va primero en las encuestas. Y también eso creo que ha mermado un poco las posibilidades de quienes compiten. Además, Vittorio, es evidente que el actual gobierno del señor Iván Duque, cuando aumentó la pobreza extrema en Colombia, cuando hay mucha más hambre, cuando no ha sabido manejar bien la llegada de los venezolanos a Colombia,
por el problema que tienen en Venezuela con Maduro y con el régimen también. El régimen, yo creo en Venezuela que no solo es de Maduro, también es de los gringos que han bloqueado a Venezuela. Yo creo que eso es una amalgama que han hecho, donde Estados Unidos, creyendo que bloqueando a Venezuela, bloqueando al gobierno, va a beneficiar al pueblo, yo creo que ha sido contraproducente. Y por un lado, Maduro, un hombre con poco conocimiento, ha llevado al traste a un país como Venezuela, y todos los que estamos en la región nos ha tocado recibir a nuestros hermanos venezolanos. Esa es una crisis que no ha sabido manejar en Colombia el presidente Iván Duque, porque ha contribuido de alguna manera a que aumente la pobreza extrema en nuestro país. Además, la muerte de los líderes sociales en Colombia, en lo que va de este gobierno, estamos hablando de más de 600 líderes sociales, y eso, infortunadamente, algunos medios de comunicación nacional no lo están visibilizando. Y dentro de esos líderes sociales hay una cantidad de dictadores que han matado, que han asesinado aquí en Colombia, y sigue siendo un poco silente hasta el mismo gobierno. Eso, digamos, que ha generado una desesperanza, y ese es el grave peligro cuando se genera esa desesperanza, porque la gente mira en ocasiones a un salvavidas, a un redentor, aunque posteriormente se pueda arrepentir cuando ejerza su voto libremente en las urnas. Pero hoy día, a mi parecer, el señor Iván Duque Márquez se ha convertido en el mejor jefe de debate de Gustavo Petro, y ha llevado al traste al uribismo. Hoy, cuando tú hablas de Uribe, cuando tú hablas del uribismo, te das cuenta que no tiene la misma aceptación que tuvo 20 años atrás, que siquiera tuvo 8 años atrás. El uribismo ha venido mermando, y eso lo que ha ayudado es que aparezcan nuevas opciones, una de extrema derecha, otra de extrema izquierda y algunas de centro, pero de verdad que hoy lo que se está mostrando en el centro, estamos viendo unas personas muy tibias, como es el caso del señor Fajardo, que también participó en la contienda anterior, pero que nadie le entiende. Sigue dando como Fajardo da las clases, pareciese que puede Albert Einstein, ¿ya? Unas clases para él y solo para él, y que los demás no le entienden, y por eso no está captando adeptos o seguidores. Muchas gracias. Es el testimonio de Carlos Figueroa, amigo y colega de Pulso Panamericano. Muchísimas gracias. El tiempo siempre es una limitante. Esperemos pues tener una próxima oportunidad para poder conversar más ampliamente una segunda parte de las elecciones en Colombia. Con el mayor gusto, Vittorio, cuando tú lo dejes con tiempo, porque sabes que nuestro oficio, pues a veces nos mantiene bastante ocupados, pero sacamos el tiempo para dialogar y para comentar los temas de Colombia. Muchísimas gracias, Carlos. Esas han sido pues sus declaraciones, su testimonio, sus vivencias. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir. El tiempo siempre es una limitante. Invitamos nuevamente a Ideas Políticas y a su director, Carlos Figueroa, para que comparta el tema tan importante y tan dilatado como son las elecciones presidenciales en nuestra querida Colombia. Tenemos bastante tiempo, así que te comprometemos, Carlos, públicamente desde ya para compartir en una próxima oportunidad. ¿Algún saludo a nuestros hermanos y amigos brevemente por el Día del Periodista Colombiano para dar un cierre en nuestra conversación? Hombre, sí, Vittorio, muchas gracias por esta invitación, y decirle a todos los periodistas de Colombia, del mundo, que sigamos en nuestra tarea de informar con veracidad, de buscar la noticia más allá del de quién, de cómo, de dónde, del por qué, que profundicemos para darle un buen material a la gente, y que no llevemos a la opinión a que se diga y se piense lo que uno quiere, no, sino que le demos opciones para que ellos creen su propio concepto, pero démosle material para que ellos puedan discernir y hacer hermenéutica frente a lo que estamos mostrando como periodistas. De verdad, un feliz día del periodista a todos los periodistas, no solo de Colombia, sino del mundo. Cuando celebren el Día del Periodista, no importa, lo importante es que hay que conmemorar que hay gente
que quiere a la gente y que decide convertirse en la voz de aquellos que no tienen voces, y eso somos nosotros los periodistas. Muchas gracias, Vittorio. Muchas gracias, Carlos. Estas han sido pues las vivencias de un gran padre de familia, de un gran ciudadano, por supuesto un excelente profesional como Carlos Figueroa, que dirige Ideas Políticas, un espacio de opinión. Muchísimas gracias también a todos ustedes, a quienes hacen Voz de la Diáspora, prestigioso medio salvadoreño, a quienes hacen El Mundo en Honduras, nuestros medios de comunicación aliados. Esta ha sido una edición más de Pulso Panamericano y les felicito y también agradezco por el arduo trabajo y también por la confianza en Pulso Panamericano depositada a quienes han hecho llegar esta conversación a todos ustedes. Me refiero a Ecuaorium, a propósito de la seguridad que tanto hacía mención nuestro amigo Carlos. Ecuaorium es una empresa que ofrece el servicio de seguridad privada en todo el Ecuador. Para contactos, ustedes pueden llamar pues al 593-4238-6292 y también pues en Nueva York un saludo a todos los amigos colombianos, a todos los amigos latinoamericanos en la ciudad de Nueva York. La Chiva Loca, www.la-medio-chiva-medio Loca. La Chiva Loca es un carro alegórico, muy conocido en Colombia, en Ecuador, donde se realizan fiestas, donde se realizan cumpleaños, donde se pasa muy bien. En la época pre-pandemia he tenido el honor de hacer pues uso de sus servicios y he disfrutado muchísimo. Cuando usted pase por Nueva York, contacte a la Chiva Loca. El número de teléfono es 571-522-4482. Esos son los números para contactar los servicios y disfrutar pues entre amigos y entre familiares cuando uno pasa vacaciones o simplemente está pues con algún momento ameno en Nueva York. Muchísimas gracias una vez más a todos quienes nos honran con su tiempo. Carlos Figueroa seguramente va a compartir su tiempo en una próxima oportunidad. Los invitamos desde ya a seguir las elecciones de Colombia por Pulso Panamericano. Muy pronto, Carlos, estaremos conversando nuevamente y en resumen, los que pierden la primera vuelta o el balotaje para una elección presidencial estarían con potenciales posibilidades de ser presidente incluso del Congreso. Para que el público nos entienda, si en fútbol nos eliminamos en Libertadores o en Champions, vamos a la UEFA o a la Sudamericana con opciones a campeonato. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Esto ha sido una edición más de Pulso Panamericano. Hasta la próxima.